Atención. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a me gusta, compartirla con alguien que ame las historias de redención y suscríbete a nuestro canal para más dramas inolvidables. Déjanos saber en los comentarios qué crees que debería hacer Lucas a continuación. El precio del rey. Era el rey de un castillo de cristal, un titán de la industria a punto de fusionar imperios con la perfecta novia de la alta sociedad. Tenía todo lo que siempre había deseado, comprado con la moneda de su ambición despiadada. El único fantasma de su pasado era una invitación enviada por pura arrogancia a la mujer que había dejado atrás. Él esperaba que ella observara su triunfo desde la barrera, una reliquia de una vida que había descartado. Nunca esperó que entrara en su catedral de éxito, de la mano de una niña pequeña, con su rostro, sus ojos, y un secreto que destrozaría su mundo perfectamente construido para siempre. La invitación fue un acto de crueldad, y Lucas Blackwood lo sabía. Sostenía la tarjeta entre el pulgar y el índice, su peso satisfactorio. Era de cartulina gruesa, color crema, del tono del dinero antiguo. La caligrafía, una escritura perfecta y enrevesada de tinta carbón, fue hecha por un especialista del Upper East Side, que cobraba más por letra de lo que la mayoría de la gente ganaba en una hora. El señor Lucas Blackwood y la señorita Victoria Davenport solicitan el placer de su compañía en la celebración de su unión. Era una declaración, no una solicitud, una proclamación de victoria. Lucas estaba en su oficina en el piso 85 de la Torre Blackwood, una aguja de acero y cristal que perforaba el horizonte de Manhattan. La ciudad se extendía debajo de él, una alfombra brillante de ambición y sueños que él había conquistado hacía mucho tiempo. A los 35 años, era el CEO de Blackwood Enterprises, un imperio de logística global que había heredado como una empresa de tamaño medio respetable, y que había forjado hasta convertirla en un gigante que engullía a sus competidores por completo. Su vida era una colección curada de éxitos, el traje a medida de Tom Ford que cubría su atlético cuerpo, el Patek Philippe en su muñeca que marcaba el paso del tiempo en incrementos de miles de dólares, el tenue y limpio aroma de Creed Aventus que anunciaba su presencia incluso antes de que hablara. Y ahora estaba Victoria. Victoria Davenport no era una conquista, era una adquisición. Hija de una dinastía rival, su matrimonio era menos un romance y más una fusión de titanes, una alianza estratégica que solidificaría el control de sus familias sobre las rutas marítimas y las cadenas de suministro durante una generación. Ella era hermosa, por supuesto, de la forma en que lo son las cosas caras, pulcra, inteligente y poseedora de una gracia aristocrática y fría que complementaba su propia personalidad afilada. Sus conversaciones giraban en torno a la capitalización de mercado y los puestos en la junta directiva. Sus citas eran en galas benéficas y recaudaciones de fondos políticas. Era una sociedad perfecta. Entonces, ¿por qué, mientras miraba la lista de direcciones compilada por su impecablemente eficiente asistente, un nombre le causaba una opresión en el pecho, un dolor fantasma que no había sentido en años? Vivian Santos. El nombre se sentía ajeno en la impecable hoja de cálculo, una flor silvestre abriéndose paso a través del hormigón. 5 años. Habían pasado 5 años desde la última vez que la había visto. 5 años desde que había tomado la decisión más difícil y necesaria de su vida. Recordaba el día con brutal claridad. Su pequeño apartamento salpicado de pintura en Brooklyn, el olor a trementina y a su jabón de lavanda flotando en el aire.
Él había estado allí, con un traje mucho más barato que el que usaba ahora, y había expuesto su futuro. Un futuro que no tenía espacio para una artista de espíritu libre y en apuros que creía que el amor era suficiente. No es suficiente, él. Había dicho las palabras, sintiendo como si fueran fragmentos de vidrio en su garganta. Quiero más. Necesito más. El dolor en sus ojos había sido un golpe físico. Ella no había gritado ni llorado. Esa no era su forma. Simplemente lo había mirado. Su mirada tan llena de una profunda y conocedora tristeza que lo había sacudido hasta la médula. Ella vio a través de él, al chico aterrado y ambicioso debajo del floreciente magnate. Entonces ve y consíguelo, Lucas, había susurrado, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Espero que encuentres lo que buscas. Él se había marchado y nunca había mirado atrás. Era el precio de su ambición, el sacrificio puesto en el altar de su éxito. Había enterrado el recuerdo de su risa, de su calidez, de la forma en que ella lo miraba como si fuera el único hombre en el mundo, bajo capas de carteras de acciones, adquisiciones corporativas y aventuras sin amor. Su asistente, una mujer pulcra llamada Caroline, se aclaró la garganta desde la puerta. «Señor, ¿está la lista de invitados finalizada? El calígrafo está esperando». La mirada de Lucas parpadeó desde la hoja de cálculo de vuelta a la opulenta invitación en su mano. ¿Qué estaba haciendo? Invitar a Vivian era un movimiento inútil y vengativo, un último giro del cuchillo para mostrarle lo que había perdido, en lo que se había convertido. Era una jugada de poder, una forma de probarse a sí mismo que los últimos 5 años habían valido la pena, que sus victorias vacías eran de hecho triunfos. Quería que ella viera la catedral que había construido sobre las cenizas de su amor. Quería que la quemara. «Añade uno más», dijo, su voz en un tono bajo de mando. Leyó la dirección de una pequeña galería de arte en Soho, un lugar del que sabía que ella era copropietaria ahora. Le había seguido la pista, por supuesto. No por afecto persistente, se dijo a sí mismo, sino por diligencia de vida, por atar cabos sueltos. Sabía que ella había encontrado una pequeña medida de éxito. Bien por ella. Haría que su propio éxito monumental pareciera mucho mayor en comparación. «Vivian Santos», repitió Caroline, escribiendo sin fallos. «¿Bajo qué relación, señor? ¿Amiga del novio?» La pregunta flotó en el aire estéril. Amiga, qué palabra ridículamente inadecuada. Ella era la mujer que le había enseñado a amar, y la mujer a la que le había enseñado que el amor era condicional. «Una antigua conocida», dijo Lucas, su voz tan fría y dura como la torre de cristal que lo rodeaba. «Envíala». Mientras Caroline se retiraba, Lucas se volvió hacia la ventana. El sol poniente proyectaba largas sombras oscuras sobre la ciudad. Sintió un escalofrío de algo que se negaba a nombrar. ¿Arrepentimiento? No. Él no se arrepentía. Esto era solo un cierre final y definitivo de un capítulo que debería haber quemado hace mucho tiempo. Se la imaginó recibiendo la invitación. ¿La tiraría con ira? ¿Se reiría de su audacia? ¿O sentiría, por un momento fugaz, el mismo dolor fantasma que él sentía ahora? El pensamiento era peligroso. Lo descartó con la misma eficiencia despiadada que aplicaba a una subsidiaria en quiebra. Vivian Santos era el pasado, un fantasma. Y los fantasmas, él lo sabía, no tenían poder sobre un hombre como él. Era Lucas Blackwood, y estaba a punto de tenerlo todo. Pregunta para el público. ¿Crees que Lucas realmente ha olvidado a Vivian?
¿O esta invitación esconde algo más profundo? Déjanos tu opinión en los comentarios. El día de la boda amaneció con un cielo azul, casi ofensivamente perfecto. La iglesia de San Ignacio de Loyola, en Park Avenue, era una fortaleza del esplendor de la Edad Dorada. Su fachada de piedra caliza, bañada por la nítida luz solar de octubre. Dentro era un bosque de flores blancas. Miles de lirios Casablanca, hortensias y rosas, trepaban por los pilares de mármol, su dulzón y empalagoso aroma mezclándose con el antiguo aroma de la cera de abejas y el incienso. La lista de invitados era un ¿quién es quién? Del poder global. Multimillonarios tecnológicos de Silicon Valley, titanes de capital privado con rostro de piedra, un senador e incluso un miembro de la realeza europea de importancia menor, pero fotogénica. Lucas estaba en el altar, un parangón de control frío. Su esmoquín era a medida, el ajuste impecable. A su lado, su padrino, Michael Corrigan, el único hombre en quien confiaba implícitamente, y su le dedicó una sonrisa sólida y tranquilizadora. «Listo para cerrar el trato de tu vida», murmuró Michael con su humor irlandés, un consuelo familiar. Los labios de Lucas se curvaron en una semblanza de sonrisa. «La mayor fusión de mi carrera». Entonces el órgano resonó con un sonido atronador y triunfal que silenció el susurro de la seda y el suave murmullo de la conversación educada. Las grandes puertas de bronce al final del pasillo se abrieron de golpe, y allí estaba Victoria. Era una visión en Vera Wang a medida. Una obra maestra arquitectónica de satén y encaje que fluía detrás de ella como un río de crema. Su cabello rubio estaba recogido en un elegante moño. Una cascada de diamantes Davenport brillaba en su garganta. Ella era, pensó Lucas, con una distante sensación de aprobación. Impecable. La novia perfecta. La pareja perfecta. Mientras se acercaba a él del brazo de su sonriente padre, sintió una sensación de calma instalarse en él. Esto era todo, la pieza final de su reino, la reina para su trono. Había ganado. Escaneó los rostros en los bancos, un rey inspeccionando su corte. Vio a rivales que se veían obligados a sonreír, a socios cuyas fortunas estaban ligadas a la suya y a los rostros vagamente familiares de la élite de la ciudad. Por una fracción de segundo, sus ojos buscaron un rostro que tanto anhelaba como temía ver. No había recibido respuesta de Vivian. Se había dicho a sí mismo que era lo mejor. Su ausencia era una admisión de su derrota. La ceremonia comenzó. El oficiante, un obispo con voz sonora, habló de uniones y de santo matrimonio. Las respuestas de Lucas eran claras y automáticas. Era periféricamente consciente de Victoria a su lado, su mano ligera sobre su brazo. Estaba a punto de recitar los votos que su equipo legal había revisado y su equipo de relaciones públicas había aprobado cuando un leve sonido desde el fondo de la iglesia captó su atención. Las pesadas puertas se habían abierto de nuevo, dejando entrar un rayo de luz brillante de la tarde. Una mujer se deslizó dentro, tratando de pasar desapercibida. Pero para Lucas, ella era una supernova en el espacio tenue y sagrado. Era Vivian. No llevaba un vestido destinado a competir o a hacer una declaración. Llevaba un sencillo vestido azul marino que le caía justo por debajo de las rodillas. Su cabello oscuro estaba recogido de su cara y apenas llevaba maquillaje. Se veía ella misma. Los años le habían añadido una nueva capa de gracia, una confianza tranquila que le resultaba más inquietante que cualquier demostración abierta de ira.
No parecía rota, parecía completa. Su cuidadosamente construida compostura comenzó a resquebrajarse. Su corazón, un músculo dormido y perezoso, dio un doloroso vuelco. Las palabras del obispo se desvanecieron en un zumbido sin sentido. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Por qué había venido? Y entonces lo vio. No estaba sola. Tomada de la mano, medio oculta detrás de los pliegues de su vestido, había una niña pequeña. No podía tener más de 4 años, con una masa de cabello oscuro y rizado recogido con una sencilla cinta azul, mientras Vivian la guiaba suavemente hacia el último banco vacío. La niña giró la cabeza, su mirada curiosa recorriendo la cavernosa iglesia. Sus ojos se encontraron con los de Lucas. El mundo se detuvo. No era solo el color, ese distintivo tono gris pizarra, tan único de la familia Blackwood, el mismo color que veía en el destello de curiosidad desafiante en ellos. Era su propia mirada mirándole desde el rostro de una niña. Tenía su pelo, esa misma ola obstinada sobre la sien. Tenía la mandíbula decidida miniaturizada en su rostro angelical. Un escalofrío de pavor tan profundo que era paralizante lo invadió. El aire en sus pulmones se convirtió en hielo. Pudo sentir la sangre drenarse de su rostro. A su alrededor, la ceremonia continuaba, una obra de teatro en la que había olvidado todas sus líneas. Vio el ceño fruncido de Michael con preocupación. Sintió la mano de Victoria apretarse en su brazo, una silenciosa presión interrogante. Los susurros comenzaron a extenderse por los bancos, como una mecha encendida. Un invitado en la tercera fila se inclinó hacia otro. Una socialite que no se perdía nada giró la cabeza por completo, sus ojos muy abiertos. La perfección cuidadosamente orquestada del momento se estaba haciendo pedazos. «Lucas», siseó Victoria, su voz un hilo de hielo. Él no pudo responder. No podía apartar los ojos del fondo de la iglesia. Vivian se encontró con su mirada a través del mar de rostros. No había triunfo en su expresión, ni malicia. Solo una profunda y sentida tristeza. Hizo un ligero, casi imperceptible, movimiento de cabeza, como diciendo, «No quería esto». «¿Aceptas, Lucas Blackwood, a Victoria Davenport como tu legítima esposa?» La voz del obispo resonó, haciéndolo volver al presente aterrador. El silencio se extendió, denso y sofocante. Todos los ojos de la iglesia estaban sobre él. Podía sentir el peso de su mirada colectiva, el inminente escándalo flotando en el aire como una guillotina. Su imperio, su acuerdo, su futuro perfectamente planeado. Todo pendía de un hilo. Miró a Victoria, a su rostro perfectamente hermoso, ahora pálido, sus ojos azules muy abiertos con una mezcla de confusión y furia incipiente. Entonces su mirada volvió a la niña, su hija, una hija, una vida que había creado y abandonado sin siquiera saberlo. La niña eligió ese preciso momento para bostezar, un gesto amplio, somnoliento e inocente que rompió el hechizo. Ella era real. Esto era real. «Sí, acepto», comenzó Lucas. Su voz, un ronco e irreconocible aliento. Se aclaró la garganta, el sonido resonando de forma antinatural en la iglesia silenciosa. Sintió el sudor perlado en su frente. «Sí», forzó la palabra, con sabor a ceniza. «Acepto». El resto de la ceremonia fue un borrón, una pesadilla incorpórea. Se movía, hablaba y sonreía como un autómata. Pero su alma, todo su ser, estaba en el último banco,
con el fantasma de su pasado y la hija que nunca supo que tenía. Mientras deslizaba la alianza de platino en el dedo de Victoria, su mano tembló. No estaba sellando una unión. Estaba cerrando su propia jaula. La procesión fue una marcha fúnebre. Mientras Lucas y Victoria regresaban por el pasillo, los acordes triunfales del órgano se sentían como una burla. El aire estaba cargado de preguntas tácitas. Las sonrisas en los rostros de los invitados eran forzadas, sus ojos brillando con la emoción del inminente escándalo. La prensa, contenida en la entrada principal, se abalanzó, sus cámaras destellando como disparos de ametralladora cuando las grandes puertas se abrieron. Podían oler la sangre en el agua. Los dedos de Victoria se clavaron en su brazo como garras. «Sonreirás», ordenó a través de una mandíbula perfecta y apretada. Su voz era terriblemente baja. «Subirás al coche y me explicarás qué hace esa mujer en nuestra boda». Pero Lucas apenas la escuchó. Sus ojos escaneaban la multitud que se dispersaba. Un depredador buscando su presa. Divisó a Vivian, de la mano de Lily, tratando de salir por una salida lateral, lejos de la aglomeración principal. «Ahora no», le dijo a Victoria, su voz plana y desprovista de emoción. Le soltó la mano de su brazo con una finalidad que la hizo jadear. «Lucas, no te alejes de mí», la ignoró, sus largas zancadas abriendo un camino entre los invitados desconcertados. Los susurros lo siguieron como un rastro de humo. Vio el rostro horrorizado de su madre, la mirada pétrea de su padre. Vio a Michael, ya con el teléfono en la mano, su expresión sombría mientras comenzaba la tarea imposible de controlar los daños. Nada de eso importaba. Alcanzó a Vivian en un pasillo estrecho y frío que conducía a un pequeño patio. Era una salida de servicio, un lugar de paredes de piedra desnuda y un silencio que resonaba. La acorraló, colocando una mano en la pared para bloquear su camino. Ella se detuvo, girándose para mirarlo. Suavemente empujó a Lily detrás de ella, un gesto sutil y protector que hizo otra grieta en su fachada helada. «¿Qué es esto?», exigió, su voz un rugido áspero y controlado que resonó en el pequeño espacio. «¿Qué diablos fue eso, Vivian? ¿Era este tu plan para humillarme? ¿Para destruir este día? No podías simplemente quedarte lejos». Vivian lo miró, sus ojos oscuros sin pestañear. No estaba asustada, ni siquiera enojada. Simplemente parecía cansada. «Tú me invitaste, Lucas. Fue una cortesía, una formalidad. No fue una invitación para detonar una bomba en medio de mi vida». «Ella no es una bomba», dijo Vivian, su voz peligrosamente tranquila. «Es una niña pequeña, mi niña. Y no tenía la intención de que esto sucediera. Pensé que podríamos entrar, sentarnos atrás. Pensé, no sé lo que pensé. Quizás que merecías verla, saber que existe, pero nunca quise una escena». Él la miró fijamente, su mente acelerada, tratando de encontrar un ángulo. Una mentira, una forma de que esto no fuera lo que tan obviamente era. «No, ¿que tenías una hija?», gesticuló salvajemente hacia la pequeña figura que se asomaba por detrás de sus piernas. La niña, Lily, lo miró con esos ojos grises imposiblemente familiares. No había miedo en ellos, solo una solemnidad curiosa. No pudo atreverse a hacer la pregunta directamente. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado trascendentales. Solo pudo mirarla, con la respiración entrecortada. Vivian vio el conflicto en su rostro, la negación luchando con la verdad innegable. Respondió a la pregunta que él no pudo hacer. «Su nombre es Liliana Santos», dijo suavemente. «Tiene 4 años. Su cumpleaños es el 14 de julio.
La fecha lo golpeó como un golpe físico. Julio, 9 meses después de que él saliera de su apartamento de Brooklyn. 9 meses exactos. Las matemáticas eran brutales, ineludibles. Es mía. La palabra salió como un susurro ahogado. Se sentía extraña en su lengua. Vivian asintió una vez, un movimiento brusco y definitivo. Sí, Lucas, es tu hija. La confesión, tan simple y devastadora como eso, le quitó el aire. La bravuconería, la ira, los muros cuidadosamente construidos de su ego, todo se desmoronó hasta convertirse en polvo, dejándolo expuesto y despojado. Él retrocedió un paso, su mano cayendo de la pared. Se sintió mareado, sin anclaje. ¿Por qué? La palabra le fue arrancada, llena de una angustia que no había sentido en 5 años. Vivian, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Por primera vez, un destello de calor apareció en los ojos de Vivian. La tranquila tristeza fue reemplazada por un destello de la pasión ardiente que recordaba tan bien. ¿Por qué?, repitió, su voz elevándose con años de dolor reprimido. ¿Quieres saber por qué? Pensemos, Lucas. Recordemos al hombre que se paró en mi apartamento y me dijo que el amor no era una inversión lo suficientemente buena. El hombre que miró nuestra vida juntos y la llamó una carga. Ella dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Tú saliste por esa puerta para construir un imperio. Dejaste muy claro cuáles eran tus prioridades. Entonces, ¿qué se suponía que debías hacer? Llamarte y decirte: «Hola, Lucas. Felicidades por la adquisición hostil. Por cierto, hay una pequeña complicación en tu plan a 5 años. ¿Estoy embarazada?» Sus palabras fueron quirúrgicas, cortando sus defensas. Yo habría... comenzó, pero ni siquiera sabía cómo terminar la frase. Ayudado, pagado. Me habría encargado. Cada opción sonaba tan fría y transaccional como el hombre que ella estaba describiendo. ¿Habrías qué? Lo desafió, sus ojos buscándolo. Habrías enviado un cheque. Habrías hecho que tus abogados redactaran un acuerdo. La habrías visto como otro problema que gestionar. Yo la vi como mi hija, mi mundo entero. Tomé una decisión, Lucas. Elegí protegerla de tu mundo. Elegí darle una vida llena de amor, arte y seguridad. No una donde fuera un secreto, una moneda de cambio o una partida en una hoja de balance. Nunca iba a ser tu daño colateral. Él no tuvo respuesta, porque ella tenía razón. Hace 5 años, él habría hecho exactamente eso. Había pasado cada día desde entonces convirtiéndose en un hombre aún más capaz de ese tipo de cálculo frío. Un pequeño tirón en el vestido de Vivian rompió el enfrentamiento. «Mamá, tengo sed», dijo la pequeña voz de Lily. Todo el semblante de Vivian se suavizó al mirar a su hija. Le acarició el pelo suavemente. «Lo sé, cariño. Iremos a buscar un zumo en un minuto». Volvió a mirar a Lucas, su expresión una vez más llena de una resolución cansada. «Lamento cómo sucedió esto, pero no lamento que exista, y no lamento la elección que hice». Antes de que él pudiera responder, la puerta del santuario se abrió de golpe. Victoria estaba allí, su rostro una máscara de furia glacial. 2 grandes guardias de seguridad la flanqueaban. Sus ojos parpadearon del pálido y afligido rostro de Lucas al desafiante de Vivian, y luego, por un segundo que le heló la sangre, se posaron en Lily. «¡Sáquenla!», dijo Victoria, su voz goteando veneno. No era una petición, era una orden. Pregunta para el público. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Lucas? ¿Protegerías tu imperio o a la hija que acabas de descubrir? Comparte tu opinión abajo. La orden de Victoria.
¡Sáquenla! Flotó en el aire, afilada y brillante como un trozo de cristal roto. Los dos guardias de seguridad, hombres corpulentos con trajes mal ajustados, dieron un paso vacilante. Sus ojos se movían nerviosamente entre la novia furiosa, el novio en estado de shock y la mujer que sostenía la mano de una niña pequeña. Esto estaba mucho más allá de su salario. Algo dentro de Lucas, algo primal y protector, que no sabía que existía, encajó. Antes de que los guardias pudieran dar un paso más, él se movió, colocándose directamente entre ellos y Vivian. Levantó una mano, no en agresión, sino con una autoridad tan absoluta que detuvo a los hombres en seco. ¡Alto!, dijo. Su voz no era fuerte, pero atravesó la tensión con la precisión escalofriante del bisturí de un cirujano. Era la voz que usaba para desmantelar corporaciones, para terminar carreras. Los guardias se congelaron, buscando la guía de Victoria, pero su instinto reconoció la verdadera fuente de poder en el pasillo. El rostro de Victoria, ya pálido, se contorsionó con incredulidad y rabia. «Lucas, has perdido la cabeza. ¡Apártate! Quiero que esta basura y su mocosa sean retiradas de mi vista». «Su nombre», dijo Lucas, girando lentamente la cabeza para mirar a su prometida. «Es Vivian, y la mocosa es una niña llamada Lily, y no van a ninguna parte». La finalidad en su tono era inconfundible. Era una declaración de guerra. Victoria lo miró fijamente, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Este era un Lucas que nunca había visto. El socio de negocios frío y calculador se había ido, reemplazado por un extraño con fuego en los ojos. «¿La eliges a ella antes que a mí?», escupió las palabras con veneno. «En el día de nuestra boda, delante de mi familia, de tu familia, de todos los que importan. ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo?» «Por primera vez en mucho tiempo, Victoria. Creo que sí», dijo, la comprensión amaneciendo en él, incluso mientras pronunciaba las palabras. Sintió que los cimientos de su vida, el imperio cuidadosamente construido de cristal y acero, comenzaban a temblar. Y en el centro del temblor estaba la presencia tranquila y constante de la hija que nunca conoció. Vivian, al ver que la confrontación escalaba a una zona de guerra en toda regla, apretó su agarre en la mano de Lily. «Nos vamos», dijo, con voz firme. Esta no era su pelea. «Lucas, déjanos ir». Ella trató de moverse a su alrededor, pero él se movió instintivamente, bloqueando su camino de nuevo. «No», fijó su mirada en ella. «Todavía no. No hemos terminado. No hay nada más de qué hablar aquí», insistió, su voz elevándose con desesperación. Miró la expresión asesina de Victoria, a los imponentes guardias de seguridad. «Esto es un desastre. Necesito sacar a Lily de aquí». «Mamá, ¿qué está pasando?», susurró Lily, su pequeña cara ahora arrugada por la confusión y el miedo. «Esa señora está enojada». La voz de la niña atravesó el shock de Lucas y la rabia de Victoria. Era un sonido de pura inocencia en un momento de profunda corrupción. La mirada de Lucas se suavizó al mirar a la niña pequeña, su hija. El miedo en sus ojos fue un cuchillo en su estómago. Él había creado este momento. Su arrogancia, su crueldad al enviar esa invitación, los había llevado a todos a este pasillo feo y estéril. Se volvió hacia Victoria, su decisión tomada. El mundo de fusiones y adquisiciones, de galas y juegos de poder, de repente le pareció una imitación barata y vacía de la vida. «La boda se cancela», dijo, las palabras cayendo como piedras en un estanque en silencio. Victoria se rió, un sonido áspero y feo. «No puedes hablar en serio. No puedes simplemente cancelarla.
Esto no es una cita que estás cancelando, Lucas. Esto es la fusión Davenport-Blackwood, millones de dólares, la reputación de nuestras familias, todo nuestro futuro depende de esto. Entonces considéralo el error más costoso de mi vida, respondió, su voz plana. Caroline, ladró, su voz resonando por el pasillo. Su asistente apareció casi al instante, su rostro una máscara de pánico profesional. Busca a Michael. Dile que se encargue de los invitados. Anuncia una emergencia familiar. Dales cualquier historia que pueda inventar. La recepción está cancelada. Envía a todos a casa. Señor, yo... tartamudeó Caroline, completamente desconcertada. Ahora, rugió. Ella se encogió y se apresuró a marcharse. Victoria lo miró fijamente, la magnitud total de su traición finalmente cayendo en la cuenta. La furia fue reemplazada por una mirada de odio frío y calculador. Esto ya no era una pelea de amantes. Esto era negocio. Te arrepentirás de esto, dijo, su voz bajando a un susurro mortal. No tienes idea del enemigo que acabas de hacer. Mi padre te arruinará. Desmantelaremos tu empresa, pieza por pieza. Te enterraremos, Lucas. Entonces, será mejor que empieces a acabar, dijo, dándole la espalda por completo. Fue el insulto más profundo que pudo entregar, una desestimación tan total que la dejó sin palabras. Él se agachó, poniéndose a la altura de Lily, su corazón golpeando contra sus costillas. Era un extraño para esta niña, un monstruo que había hecho llorar a su madre y había puesto su mundo patas arriba. «Hola», dijo, su voz sorprendentemente suave. «Soy Lucas». No se atrevió a llamarse padre. No se había ganado ese derecho. Lo siento mucho por los gritos. Esa señora solo estaba sorprendida. Lily lo miró con ojos grandes y cautelosos. Se aferró con más fuerza a la pierna de Vivian. Él miró a Vivian, su expresión despojada de toda pretensión. El CEO se había ido. Todo lo que quedaba era un hombre parado entre los escombros de su vida. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo con voz ronca. «Pero, por favor, no desaparezcas de nuevo. Déjame hablar contigo, en otro lugar, en un lugar tranquilo». Vivian miró su rostro suplicante y el caos que se desataba detrás de él mientras Michael Corrigan aparecía. Su rostro sombrío, ya hablando por un auricular para coordinar el cierre del evento social más esperado del año. Vio a Victoria, ahora siendo llevada por su propio padre furioso, sus ojos prometiendo retribución. El aire estaba eléctrico con el escándalo. Sabía que debería correr, llevarse a Lily y desaparecer de nuevo en la vida tranquila que había construido para ellas. Pero al mirar a Lucas, realmente mirándolo por primera vez en 5 años, no vio al magnate despiadado. Vio un atisbo del hombre que una vez había amado, perdido y destrozado, completamente despojado, y vio al padre de su hija, finalmente viendo a su hija por primera vez. «Está bien, Lucas», suspiró, la lucha abandonándola. «Podemos hablar». La huida de San Ignacio fue una obra maestra de la gestión de crisis orquestada por el imperturbable Michael Corrigan. Mientras un reluciente Rolls-Royce se alejaba de la entrada principal hacia una vorágine de flashes de cámaras y reporteros gritando, Michael apresuró a Lucas, Vivian y una ahora asustada Lily por una discreta puerta lateral a un callejón empedrado. Un sedán negro y discreto estaba allí, su motor un suave zumbido. «Suban, vayan», ordenó Michael, sus ojos ya buscando nuevas amenazas. «Mi chofer sabe dónde llevarlos. Yo me encargaré de la prensa y de ambas familias. Va a ser una noche larga, Lucas. Desaparece». Lucas asintió, su mente todavía un torbellino.
Se deslizó en la parte trasera del coche, el cuero frío contra su piel. Vivian lo siguió, levantando a una cansada Lily en su regazo. La puerta se cerró con un sólido golpe insonoro, sellándolos instantáneamente en una burbuja de silencio surrealista. Mientras el coche se alejaba, las sirenas distantes y el caos de Park Avenue se desvanecieron, dejando solo el suave susurro de los neumáticos sobre el asfalto. Lily, agotada por la agitación emocional, se quedó dormida contra el pecho de Vivian, su pequeña cara pacífica en la tenue luz interior. Vivian miraba por la ventana, su reflejo una imagen fantasmal, superpuesta sobre el desenfoque de la ciudad. Lucas los observaba, su esmoquín a medida sintiéndose como un ridículo disfraz de otra vida. El aroma del costoso perfume de Victoria aún se aferraba a él, un dulce y empalagoso recordatorio del desastre. Era el amo de su universo, un hombre que controlaba la logística global, con un golpe de teclado. Sin embargo, en este pequeño espacio confinado, estaba completamente impotente. No sabía qué decir, cómo empezar a desentrañar el nudo de los últimos 5 años. Lo siento, era una frase patéticamente inadecuada para el cataclismo que había desatado. El chofer, siguiendo las instrucciones de Michael, evitó el brillante y sin alma ático en la Torre Blackwood. En cambio, navegó por las calles más tranquilas de West Village, deteniéndose en una elegante pero discreta casa adosada de piedra rojiza. Era una propiedad que Lucas había poseído durante años, un santuario privado que usaba para reuniones demasiado delicadas para la oficina. Era anónimo, seguro y, lo más importante, vacío. Dentro, la casa estaba fresca y tranquila. La decoración era masculina y minimalista. Maderas oscuras, muebles de cuero, arte abstracto, pero tenía una calidez de la que carecía su ático. Se sentía como un hogar, no como un monumento. Vivian colocó suavemente a la dormida Lily en un gran y mullido sofá de la sala de estar, cubriéndola con una manta de cachemir. Por un momento, ambos se quedaron allí, observando el suave subir y bajar del pecho de la niña. Ella era el ancla en su tormenta arremolinada, la verdad innegable y hermosa en el centro de todas las mentiras. ¿Quieres algo?, preguntó Lucas con voz ronca. «Agua, vino, agua, está bien», dijo Vivian, sin mirarlo. Él fue a la cocina, el simple acto de abrir un armario y servir 2 vasos de agua, sintiéndose extraño y torpe. Regresó y le entregó un vaso. Sus dedos se rozaron y una sacudida de estática, un recuerdo de un tipo diferente de toque, pasó entre ellos. Ella retiró su mano rápidamente. Tomó un sorbo y finalmente se giró para mirarlo, sus ojos oscuros y cansados. «Bien, Lucas, estamos aquí. Estamos tranquilos. Ahora habla». Él se paró al otro lado de la vasta sala de estar. El espacio entre ellos se sentía como un cañón. «No sé por dónde empezar. Empieza por el por qué», dijo ella, su voz plana. «¿Por qué enviaste esa invitación? No fue suficiente para romperme el corazón. ¿Tenías que intentar destrozarlo también?» Él se encogió. La cruda honestidad de su pregunta lo dejó sin defensa. «Fue arrogante», admitió la confesión, costándole. «Fue cruel. Quería mostrarte en lo que me había convertido, lo que te habías perdido. Fue una jugada de poder mezquina y patética, y me avergüenzo de ello. Fue más de lo que ella había esperado. Había anticipado excusas, justificaciones. La contundente autocondenación la sorprendió. «Y ahora lo tienes», dijo, gesticulando vagamente hacia la opulenta habitación. «Felicidades. Conseguiste todo lo que querías. El imperio,
el dinero, la perfecta novia de la sociedad. ¿Valió la pena? Él pensó en los años vacíos, las victorias huecas, el ático silencioso y estéril. Pensó en la fría sociedad que casi había cimentado en un matrimonio. Y luego miró a la niña dormida en el sofá. No, dijo la única palabra, llena de una claridad profunda y dolorosa. No lo valió. Dio un paso tentativo más cerca. Me preguntaste por qué no deberías haberme hablado de ella. Tenías razón. Sobre todo, el hombre que yo era, el hombre en el que me convertí. Te habría lastimado. La habría lastimado a ella. La habría visto como una complicación, una amenaza al plan. Habría lanzado dinero al problema e intentado hacerlo desaparecer. Finalmente se encontró con su mirada, sus propios ojos llenos de una súplica desesperada y cruda. Pero ese hombre acaba de volar su vida entera en el pasillo de una iglesia porque vio el rostro de su hija por primera vez. Ese hombre se ha ido, Vivian, o al menos quiero que se haya ido. Las lágrimas brotaron de los ojos de Vivian, lágrimas de ira, dolor y 5 años de dolor no resuelto. No tienes idea de cómo fue, susurró. El miedo, descubrir que estaba embarazada la semana después de que te fuiste. Estar completamente sola. Las náuseas matutinas mientras intentaba terminar un encargo para pagar el alquiler. Ir a las citas médicas sola, viendo a todas las parejas felices. Se paseó por la habitación, las palabras brotando de ella ahora. Pero entonces, ella nació, y ninguna de las dificultades importó. La sostenía, y esta personita perfecta me miraba, y sentí un amor tan feroz que era aterrador. Le prometí que la protegería, que siempre sería suficiente para ella. Y lo fui. Éramos felices, Lucas. Tenemos una buena vida. Una vida pequeña, según tus estándares, pero una vida feliz. No quiero quitarte eso, dijo él desesperadamente. Quiero conocerla. Por favor, déjame ser su padre. Sé que tengo que ganármelo. Haré cualquier cosa. Iré a terapia. Tomaré clases de paternidad. Me sentaré en el suelo y jugaré con muñecas durante 1000 horas. Te daré cualquier acuerdo legal que quieras que garantice que tienes el control total. Solo, no quiero ser un fantasma en la vida de mi propia hija. Estaba divagando, las palabras saliendo a borbotones, despojado de su habitual control elocuente. Estaba negociando, pero no por una empresa. Estaba negociando por un alma. La suya propia. Vivian dejó de pasear y lo miró. Vio la desesperación, el miedo, el remordimiento genuino y desgarrador en sus ojos. Esto no era un juego. Este era un hombre destrozado por una verdad que ya no podía negar. Lily se movió en el sofá, murmurando algo en sueños. Instintivamente, ambos se movieron hacia ella. Se quedaron de pie, uno al lado del otro, mirando a su hija. Su hija. La hija de ella. La suya. Puedes verla, dijo Vivian suavemente, tomando la decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Comenzaremos despacio, un parque, una heladería, bajo mis condiciones, bajo mi supervisión. Y en el segundo que la lastimes, Lucas, en el segundo que la decepciones o la trates como algo menos que el centro del universo, te irás, para siempre. ¿Entiendes? Él miró el rostro dormido de Lily y el determinado de Vivian. Entiendo, dijo, su voz ahogada por la emoción. Gracias. En la quietud de la casa adosada, rodeado por los restos de su antigua vida, Lucas Blackwood sintió una sensación que no había experimentado desde que era un joven
en un pequeño apartamento de Brooklyn. Esperanza. Era aterradora, y era lo único que importaba. Dale me gusta a este video si crees en las segundas oportunidades y en el poder del amor verdadero. El amanecer no trajo alivio, solo una visión más clara de la devastación. Las noticias eran una tormenta. William Davenport, con el aspecto de un patriarca poderoso y agraviado, había aparecido en televisión en vivo desde la Bolsa de Nueva York. Habló de una traición impactante y profunda, y cuestionó la estabilidad y el carácter de Lucas. Era una declaración de guerra financiera abierta. El teletipo de la bolsa en la parte inferior de la pantalla contaba la historia. Blackwood Enterprises estaba en caída libre. La torre Blackwood, antes un símbolo de fuerza impenetrable, ahora se sentía como una fortaleza sitiada. Lucas y Michael Corrigan trabajaron sin descanso, luchando para contener el daño. Pero por primera vez en su vida, el enfoque de Lucas no estaba completamente en la batalla por su compañía. Estaba luchando en un segundo frente, uno que importaba mucho más, y que tenía lugar los martes y jueves por la tarde, y todo el día los sábados. Estas eran sus horas con Lily. Su primer intento fue un desastre. En un torpe esfuerzo por disculparse por el fiasco de la boda, hizo que la tienda insignia F.A.O. Schwartz entregara una montaña de juguetes caros a la casa adosada. Muñecas de tamaño real, un coche rosa motorizado, un caballete de arte que costaba más de lo que había ganado la primera exposición de Vivian. Los ojos de Lily se abrieron de par en par, pero parecía más abrumada que emocionada. Vivian la observaba con los brazos cruzados, una mirada triste y conocedora en su rostro. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Tienes un problema. Lanzas dinero hasta que desaparece». Recogió una sencilla caja de tizas de la acera de la pila. «Su cosa favorita es encontrar rocas interesantes en el parque», dijo, su voz suavizándose. «Es gratis. Intenta empezar por ahí». Humilde, Lucas siguió su consejo. Su siguiente salida fue a un pequeño parque infantil en Brooklyn. Vestido con jeans y una camiseta que le parecían un disfraz, se sentó torpemente en un banco hasta que Lily lo llamó desde el columpio. «Tienes que empujarme». Él se acercó, y con una vacilación que le pareció absurda, puso sus manos en la espalda baja de ella y la empujó suavemente. Ella chilló de alegría. Durante 20 minutos, el mundo de los mercados de valores y los litigios dejó de existir. Solo existía el peso de su hija en sus manos y el sonido de su risa. Comenzó a aprender. Aprendió que su color favorito era el morado brillante y que podía quedarse hipnotizada durante 1 hora por una fila de hormigas. La llevó al Museo de Historia Natural, donde en lugar de la enorme ballena azul, se enamoró de una pequeña exposición de escarabajos iridiscentes. Al día siguiente, le compró un libro sencillo sobre escarabajos, y ella le hizo leerlo 3 veces seguidas, su pequeña cabeza apoyada contra su pecho. Fue la primera vez que ella había iniciado contacto físico, y la sensación de su calidez y confianza fue tan abrumadora que tuvo que tragar un nudo en la garganta. Vivian siempre estaba allí, una presencia atenta y cautelosa. Ella vio los cambios en él, la alegría genuina en su rostro, cuando Lily le agarró la mano para cruzar la calle. Un sábado lluvioso en su apartamento, decidió ponerlo a prueba. «Necesito ir a la galería por unas horas», dijo, sus ojos buscando los suyos. «¿Estarás bien aquí con ella?». Era la primera vez que se ofrecía a dejarlos completamente solos. «Por supuesto», dijo Lucas, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Después de que ella se fue, el peso de la responsabilidad
fue inmenso. Le hizo a Lily un aperitivo de rebanadas de manzana y cubos de queso, cortándolos en trozos pequeños y cuidadosamente. Comieron juntos en su pequeña mesa. Fue la comida más importante de su vida. Más tarde, escuchó un estruendo en la sala de estar. Corrió para encontrar a Lily en el suelo, las lágrimas brotando de sus ojos. Un pequeño pájaro de cerámica, una de las propias esculturas de Vivienne, yacía destrozado en el suelo de madera. Fue un accidente, sollozó Lily. Estaba tratando de hacerlo volar. El viejo Lucas, se habría enfurecido. El nuevo Lucas se arrodilló en el suelo, ignorando los afilados fragmentos de cerámica, y abrazó a su hija llorando. «Oye, está bien», murmuró, meciéndola suavemente. «Los accidentes ocurren. Mamá lo entenderá. Lo limpiaremos juntos». Cuando Vivian regresó, horas después, los encontró sentados en el suelo, pegando con esmero el pájaro. Lily explicaba solemnemente que los pájaros necesitaban pegamento especial para curar sus alas, y Lucas escuchaba con la concentración que normalmente reservaba para una fusión corporativa. Vivian se apoyó en el marco de la puerta, una sonrisa lenta y genuina extendiéndose por su rostro. Estaba intentándolo. Realmente, de verdad, lo estaba intentando. La frágil paz se rompió el lunes siguiente. Su teléfono sonó. Era Michael. Su voz tensa con una furia que Lucas nunca antes había escuchado. «Lo ha hecho, Lucas. El bastardo lo ha hecho. ¿Qué, Davenport? Encontró nuestra debilidad. No es la compañía. Es ella». Michael respiró hondo. Ha presentado una moción ante el Tribunal de Familia. Está pidiendo una prueba de paternidad y al mismo tiempo una audiencia de custodia. Alega que Vivian es una madre no apta y tú una influencia peligrosa. No está tratando de quedarse con Lily, Lucas. Está tratando de que la pongan en el sistema de cuidado de crianza solo para lastimarlos a ambos. Lucas sintió que la sangre se le helaba en las venas. William Davenport ya no solo intentaba destruir su compañía. Estaba intentando quitarle a su hija. Los documentos legales llegaron como una declaración de guerra, un sobre de manila grueso que se sentía más pesado que un bloque de plomo. Lucas los leyó en la oficina de su abogado. El lenguaje legal, un borrón de crueldad viciosa y calculada. Ambiente inestable, fuentes de ingresos cuestionables, posible daño emocional y de desarrollo. Cada línea era un dardo envenenado dirigido a Vivian, retorciendo su vida como artista en una narrativa de negligencia. Cuando le mostró los papeles esa noche, el color se le fue de la cara. No lloró, pero sus manos temblaban con una rabia tan profunda que era aterradora. «Quiere ponerla en cuidado de crianza», susurró, las palabras atrapadas en su garganta. «Se llevaría a mi bebé y la entregaría a extraños solo para castigarte». «Para castigarnos», corrigió Lucas, su propia voz tensa con una furia que nunca había conocido. Esto estaba más allá de los negocios. Esto era maldad. «Ha ganado», dijo Vivian, su voz hueca. «¿Cómo lucho contra William Davenport?» Lucas cruzó la habitación y se arrodilló ante ella, tomando sus manos temblorosas. «No ha ganado. Piensa que está atacando a dos personas separadas. No se da cuenta de que acaba de crear una alianza». Se puso de pie, su vieja mente estratégica acelerando, ahora alimentada por un fuego justo. «Eres la mejor madre que he visto. Contrataré al mejor abogado de derecho familiar del país. Lucharemos contra esto, pero no solo nos defenderemos, iremos a la ofensiva». La palabra flotó en el aire entre ellos. Se volvió hacia Michael Corrigan, quien esperaba sombríamente.
Reasigna a toda nuestra división de inteligencia corporativa. Olvida sus negocios. Quiero saber todo sobre William Davenport personalmente. Cada esqueleto, cada escándalo encubierto. Quiero saber dónde entierra los cuerpos. Durante semanas se prepararon para la batalla legal, mientras el equipo de Lucas cavaba implacablemente en el pasado de Davenport. Encontraron susurros de tratos turbios y asuntos silenciados, pero nada que constituyera una bala de plata. El gran avance provino de un periodista jubilado que, por un alto precio, contó una historia que había mantenido en secreto durante 20 años. Se trataba del hermano mayor de Victoria, quien oficialmente había muerto en un trágico accidente de barco. La verdad era mucho más oscura. Él había estado borracho y era imprudente, y se había estrellado contra un pequeño barco de pesca. Una joven en ese barco resultó gravemente herida, quedando con una discapacidad permanente. William Davenport había usado su inmenso poder y riqueza para silenciar a la familia y borrar todo el incidente del registro. Michael colocó el archivo en el escritorio de Lucas. Lo enterró, dijo Michael. Es lo único que podría destruir su imagen de hombre de familia para siempre. Lucas miró el archivo. Esta era el arma. Era nuclear. El viejo Lucas lo habría usado sin dudarlo, pero pensó en Lily, en lo que significaba ser padre. Quería que algún día supiera que su padre había construido su nueva vida sobre las ruinas de la tragedia de otra familia. Cerró el archivo. Tenía que haber una forma mejor. Cogió el teléfono e hizo una llamada, no a un periódico, sino a la línea privada de William Davenport. William, dijo, la guerra ha terminado. Necesitamos reunirnos, solo tú y yo. Se reunieron en una sala privada con paneles de madera en un antiguo club de Manhattan. William se sentó rígido e imperioso, su rostro una máscara de desprecio. Esto es una pérdida de mi tiempo. Mis abogados te verán en los tribunales. Lucas no picó el anzuelo. Simplemente deslizó el archivo sin marcar sobre la pulida mesa de caoba. Antes de que lo hagan, dijo en voz baja, deberías leer eso. La legendaria compostura de William comenzó a resquebrajarse mientras sus ojos escaneaban la primera página. Pasó a una copia de una transferencia bancaria a la familia silenciada y su rostro se puso pálido. Para cuando llegó a la última página, fotos recientes de la niña, ahora una mujer que aún caminaba con una cojera pronunciada. Sus manos temblaban. La máscara había desaparecido, reemplazada por el rostro de un anciano asustado y culpable. «¿Qué es esto?», susurró, su voz ronca. «¿Chantaje?» «No», dijo Lucas, inclinándose hacia adelante, su voz grave. «Es influencia. El viejo yo ya habría enviado esto a todos los medios de comunicación del planeta. Te habría destruido a ti, a tu compañía y el nombre de tu familia durante generaciones. Y lo habría disfrutado». Hizo una pausa. «Pero ese hombre se ha ido. Ahora soy padre. Y ser padre me ha enseñado que algunas victorias no valen el costo de la batalla. La destrucción es fácil. Construir algo es difícil». «¿Qué quieres?», preguntó William, la lucha desaparecida de su voz. «Es simple», dijo Lucas. «Retirarás inmediata y permanentemente la petición de custodia y emitirás una declaración pública retractando todas las acusaciones contra la señorita Santos. Cesarás todas las acciones hostiles contra Blackwood Enterprises. A cambio, este archivo será asegurado y nunca más se verá». Se reclinó. «Pero eso no es todo. Vas a reabrir el fideicomiso anónimo para la familia de la chica a la que heriste. Y vas a triplicar su valor. No vas a arreglar el pasado.
pero vas a empezar a pagar por ello. Correctamente. William se quedó sin palabras, superado por un hombre que tenía el poder de arruinarlo, y eligió no hacerlo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué no me destruyes? Porque mi hija va a crecer, sabiendo que su padre es un hombre que construye cosas, no un hombre que las rompe, dijo Lucas simplemente. Porque Vivian, la mujer que intentaste arruinar, me ha enseñado que algunas líneas no vale la pena cruzarlas. Tu guerra ha terminado, William, pero nunca, jamás, te acercarás a mi familia de nuevo. Se puso de pie. Tienes 20 horas. 6 meses después, el mundo había pasado página. La disputa terminó con una escueta declaración conjunta. Blackwood Enterprises, más esbelta y fuerte, se había estabilizado. Pero el verdadero cambio estaba en los momentos de tranquilidad. Era Lucas, sentado en un banco del parque, viendo a Lily perseguir una mariposa. Vivian se sentaba a su lado, dibujando. La tensión entre ellos había sido reemplazada por una asociación cómoda y fácil. Eran compadres, aliados, lentamente, amigos. Parece feliz, dijo Lucas, con una tranquila sensación de asombro en su voz. Lo está, asintió Vivian, volviéndose hacia él con una pequeña sonrisa. Los dos lo estamos. Eres un buen padre, Lucas. Las palabras fueron un bálsamo para su alma, más valiosas que cualquier valoración corporativa. Lo estoy intentando. Tengo una buena maestra. Se había mudado del estéril rascacielos Blackwood Tower a la casa adosada del pueblo. Un hogar ahora lleno de los dibujos de Lily, rocas interesantes y el persistente aroma a pintura. Su vida ya no se trataba de capitalización de mercado. Se trataba de tizas de acera y cuentos antes de dormir. Había perdido una fusión de miles de millones de dólares y una reina de la sociedad. Había enfrentado la ruina y el escándalo. Pero mientras veía a su hija sostener suavemente una mariposa en sus manos ahuecadas y luego abrir los dedos para dejarla volar libre, Lucas Blackwood supo que no había perdido nada. Había ganado el mundo entero. Al final, Lucas Blackwood aprendió la lección definitiva del poder. Los imperios más grandes no están construidos de acero y cristal, sino de amor, perdón y segundas oportunidades. Se propuso demostrarle a su ex lo que había perdido, solo para descubrir todo lo que había tirado. Su historia es un poderoso recordatorio de que nuestros mayores errores pueden conducir a nuestros mayores tesoros, y que el verdadero valor de un hombre no se mide por la fortuna que construye, sino por la familia por la que elige luchar. Es un viaje de ambición despiadada a amor profundo, demostrando que a veces tienes que perder todo lo que creías querer para encontrar todo lo que realmente necesitas. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta. Compártela con alguien que ame una historia de redención. Y suscríbete a nuestro canal para más dramas inolvidables. Déjanos saber en los comentarios qué crees que Lucas debería hacer a continuación.